Señores, buenas noches. Esto es Luis Novarecio Entrevista. Empezamos esta semana con uno de los integrantes del triunvirato de la CGT. Habría que decir, es uno de los integrantes del ex triunvirato, de las personas que todavía manejan la central obrera más importante en nuestro país. Decía, está con nosotros Héctor Daer, en un post-semana muy importante, donde empezó a escucharse otra vez, luego de la movilización, la palabra paro, la palabra medida de fuerza. Esta tarde misma, el responsable del sindicato de camioneros, Pablo Moyano, dijo: se está discutiendo adentro de la CGT ponerle fecha a una medida de fuerza luego de un mes difícil, en donde la crisis social ha golpeado definitivamente en algunos sectores. La pauta del 15% pactada ya no parece lógica, con una perspectiva de un 25% de aumento, y con la pregunta de hacia dónde se dirige la CGT en un marco político donde la campaña ha empezado. Uno está convencido, y aquí mismo lo hemos dicho, que desde no sigan las locuras de Cristina hasta es típico de un machirulo, desde el lado del presidente y de Cristina Fernández de Kirchner se lanzó la campaña y en el medio está la CGT en la discusión. Muy interesante momento para saber quién conduce la CGT, qué vínculo hay en este momento con la intervención ahora fallida del Partido Justicialista que encabezaba otro hombre del sindicalismo, que es Luis Barrionuevo, entre otros temas, y ya lo recibo a Héctor Daer para charlar de todo esto. ¿Cómo anda, Héctor? ¿Qué tal? Un gusto verlo. No, gracias. Por favor. Gracias por la invitación. No, un placer. Bueno, ¿arrancamos? ¿Cómo no? ¿Goza de buena salud el triunvirato o ya no más? El triunvirato cumplió una etapa, o cumple una etapa, donde las dificultades en la eliminación de los matices propios que tenían los tres sectores mayoritarios de la CGT llevó a tener esta conformación, y creemos que hemos transitado todo este tiempo muy bien, por supuesto, con algunas desinteligencias propias que no mucho tuvieron que ver con el triunvirato, sí con el contexto donde se desarrollaron las cosas. Y bueno, intentamos nuevamente un Congreso de Unidad que esperemos que se pueda llevar adelante el 22 de agosto y conformar una conducción, digamos, que nuclee y que sume a todos los sectores que hoy están afuera de la conducción. Te digo, ¿hasta el 22 de agosto sigue el triunvirato? Hasta el 22 de agosto sigue el triunvirato. ¿Y después qué viene? ¿La conducción unipersonal como fue siempre? Eso sería lo ideal, aspiramos a eso, y por supuesto abrir el abanico de la conducción a otros sectores que hoy están afuera de la conducción, ¿no? ¿Usted tiene vínculo con Acuña y con Schmidt? Sí, por supuesto. Recién me voy a estar con Juan Carlos. Acuña no estaba porque tenía un tema personal. Mañana los tres vamos a recibir a los senadores. Digamos, la vida del Consejo Directivo sigue siendo la misma. ¿Se viene el paro general? El paro es un instrumento que tenemos los trabajadores, ¿no? Las organizaciones sindicales, para hacer sentir nuestros reclamos cuando no son escuchados. Condiciones para el paro hay, ¿no? Recién usted escribía algunas y otras que seguramente deben estar por venir, ¿no? Ayer un periodista decía que estábamos tomando lo que posiblemente pueda ser el fondo. El fondo siempre dictó lo mismo, las políticas que exige el fondo en términos económicos siempre son las mismas y que tienen que ver y tienen consecuencias sociales. Así que esto es el debate de estos días, efectivamente. El jueves va a haber una reunión de consejo directivo y ahí estaremos terminar de definir no solo una medida, sino proponerle a la sociedad el acompañamiento en este pedido de rectificación de temas que son fundamentales, ¿no? Digamos, no hay plan económico que pueda ser sustentable en una sociedad normal que no cierre socialmente, ¿no? Ahora, digo, Sí. no quiero pedirle que me anticipe como que va a decir usted el jueves, o sí, usted personalmente, Héctor Daer, ¿qué hay que hacer un paro? No, pero le acabo de decir, digamos, las condiciones para el paro están muy claras, muy claras. Lo que hay que lograr que esas condiciones sean comprendidas por todo el contexto del movimiento obrero y a su vez que las comprenda la sociedad también, ¿no? Cada vez que hay una movida de esto, el gobierno contesta rápidamente. Nos quieren voltear. No, nosotros no lo queremos voltear. Dimos muestra de responsabilidad durante todo este tiempo.
Lo que pasa es que los tropiezos y la falta de concreción de las expectativas son del gobierno, ¿no? Digamos, lo primero era cambiaba el gobierno y no llovían dólares de todos lados, el país iba a ser una maravilla. Después fue el tema, levantamos el cepo, el acuerdo con los fondos buitres, digamos, y se fueron sucediendo mojones que iban generando expectativa y ninguna de esas expectativas se fue cumpliendo. Y la última es, un día jueves tenemos garantizado el financiamiento hasta finalizar el mandato y el día martes convocamos al Fondo Monetario porque no teníamos reservas, ¿no? ¿Macri es los 90? No. Yo creo que no es los 90, porque en los 90 había otro contexto internacional que estaba el consenso de Washington que dictaba políticas determinadas para todo el hemisferio, ¿no? Hoy no está el consenso de Washington, pero creo que hay un paradigma puesto por delante que me parece que está obnubilando permanentemente al gobierno, sobre todo en esta última etapa, donde lo único que se pone como objetivo es reducir el déficit fiscal, ¿no? Y no hablamos de un proceso de desarrollo, porque el déficit fiscal se puede resolver achicando el país o desarrollando el país, ¿no? Bueno, nos endeudamos en estos 2 años y medio mucho, no tuvimos baja de la inflación, no tuvimos baja de la pobreza, digamos, ninguno de los objetivos que se nos plantearon a fines del 2015 hoy se cumplen. Con lo cual, lo que le decimos es, ¿por qué seguir haciendo lo mismo? Va a tener otro resultado. Planteados los términos, ustedes dicen, no es los 90. Defíname el gobierno de Mauricio Macri. Yo creo que es un gobierno que ha sacado la política absolutamente de su seno. Creo que el manejo es un manejo técnico y sobre todo técnicos que están no relacionados al país real, ¿no? Hay una cosa, yo no quiero abrir juicio de valor, pero que quienes manejen la economía tengan el dinero depositado en el exterior no es la mejor señal que le pueden dar ni al exterior ni al interior de nuestro país, ¿no? En cambio, si tenemos adentro industriales con el cual yo le puedo tener algunas diferencias o muchas diferencias, pero tiene una inversión hundida acá, tiene otra mirada y otra visión de país, ¿no? Así que me parece que tienen todo un equipo muy técnico vinculado al sector financiero, ¿no? Nosotros desde chicos aprendimos que el que torea de alguna manera las reservas por un lado o las finanzas por el otro, la economía en su conjunto, es un especulador. Bueno, acá le llamamos mercados, ¿no? Le llamamos mercado y todo lo tenemos que hacer con respecto al mercado, como si el mercado fuera quien resuelve estas cosas que tienen que ver con la vida diaria de cada uno y con el contexto de un desarrollo en un país, ¿no? ¿Cuánto sé que es peronista? Mi familia tiene origen, papá era un intelectual de izquierda, nacido en Lugano yo, abracé con toda la barriada de Lugano el peronismo desde muy chico, ¿no? Ya en la dictadura teníamos ahí militancia adolescente dentro de la juventud peronista, ¿no? Hoy el peronismo, ¿qué le sugiere la intervención dispuesta por Salvini, ahora dada vuelta? Pero digo, ¿qué le pasó con eso? No, a mí me parece lo peor que puede haber es la judicialización de la política, ¿no? Digamos, que uno tome un partido político por asalto por una medida judicial, digamos, me parece, es más, lo he expresado en su momento, ¿no? Totalmente en desacuerdo con esto. Creo que puede haber momentos donde las conducciones de los partidos son representativas del contexto y otras que no, pero la realidad marca de que hay que darle vida democrática a los partidos políticos para poder de alguna manera resolverlo y seguir adelante, ¿no? Como peronista, ¿el Sí. peronismo es con Cristina o sin Cristina dentro?
Cristina es una dirigente importante de un sector muy grande. Yo lo que creo es que hay que eliminar esa dicotomía que se plantea en el peronismo y encontrar una síntesis, ¿no? Hay que encontrar la síntesis y a su vez que esa síntesis sea personificada, ¿no? Porque tampoco uno puede hablar de una síntesis y que sea algo abstracto. Claro. Y no definirlo, ¿no? Cristina no puede representar esa síntesis. No, Cristina representa un sector, quizás el sector más importante y, digamos, no cabe duda que después de un proceso político de 12 años, haberse ido con una plaza llena es significativo. Yo, digamos, lo puedo decir yo, habiendo tenido diferencias inclusive con su gobierno, ¿no? Pero este reconocimiento creo que es el reconocimiento objetivo que tienen todos, ¿no? Ahora, creo que la síntesis tiene que ser superadora de estas dos, de las diferencias. ¿Y quién la puede encarnar? Bueno, no sé, yo no puedo decir hoy quién la puede encarnar. Yo le puedo decir, qué sé yo, yo creo que una persona como Felipe Solá puede tranquilamente sintetizar todo el espacio del peronismo, ¿no? Es alguien que tuvo también diferencias y que las ha plasmado, las ha debatido, y es una persona que tiene esa capacidad de poder reflexionar y tener una mirada no solo de oposición, sino una mirada de decir, bueno, este no es el camino nuestro, pero sí ir mostrando un camino diferente, que es el que hay que mostrar, ¿no? Porque, digamos, si no le ponemos esperanza, muy poco podemos hablar de política. Usted llegó a la Cámara de Diputados por Sergio Massa. ¿Hoy cómo es su relación con Massa? Desgraciadamente tuvimos algunas diferencias muy fuertes, inclusive en el momento que yo era diputado. Él tomó mal que la CGT resolviera el tema de ganancias, porque ese había sido un caballito de batalla. Creo que él también hizo una autocrítica sobre su inicio y sobre el 2015. Y nada, después tuvimos diferencias, algunas que tenían que ver con temas de la Cámara, otras, la verdad tengo que reconocerle que aceptó las diferencias en el seno del bloque, y pude expresar, digamos, yo tengo intereses muy claros, que soy un dirigente sindical, así que hay veces que la política puede a uno llevarlo para un lado, para el otro. Digamos, yo me mantuve en los intereses que representaba, y la verdad que en eso estuvo muy bien. Sergio es una persona que tiene una capacidad envidiable, ¿no? Uno le da 3 temas y los desarrolla, ¿no? Le da 3 títulos y desarrolla 3 temas. Pero bueno, quizás en la construcción política no tuvo el acompañamiento o la estructura necesaria como para poder tener una construcción que esencialmente tendría que haber sido dentro del peronismo. Porque el 2003 era eso, era intentar renovar el peronismo para abrir un poco la cerrazón del kirchnerismo. Exactamente, ¿no? Digamos, volver a tener un debate interno que permita desarrollar políticas y no la cerrazón que lo que hace es no dejar ver, ¿no? Pregunta gorila la que viene. ¿Qué es el peronismo? Porque el peronismo puede ir de Cristina a Menem, de Massa a, qué sé yo, ¿qué es? Define el peronismo. No diría que un movimiento. El peronismo es un movimiento porque expresa contextos sociales y demás. El peronismo es un espacio multiclasista, quizás no común en el mundo, con una gran inclinación por los que menos tienen. Y hoy se manifiesta por tener esta visión, ¿no? De entender la política, y que no la política desde un punto de vista meramente económico, sino que la economía al servicio de la política y la política al servicio del hombre.
Y esto tiene que ver con una mirada de país, de desarrollo, de políticas nacionales, de políticas industriales. Por supuesto, la globalización no terminó todavía de amigarse con el peronismo, creo yo, porque Menem lo hizo en forma desmedida y después nos cerramos mucho. Parece que ¿Menem es peronista? Y Menem subió como gobierno peronista, por supuesto. Para usted, en el peronómetro, ¿es marca peronista? Menem es peronista. Le tocó un momento político determinado donde el consenso de Washington era la verdad absoluta en la región y en el mundo. Y por supuesto hay un montón de políticas que llevó adelante en términos sociales y económicos que no las comparto. No las compartí en ese momento, las critiqué muchísimo. Pero Menem es peronista. ¿Cristina es peronista? Cristina es peronista también. Si Evita viviera, ¿sería menemista o kirchnerista? Si Evita viviera, sería Evita. Estamos hablando de otra cosa, estamos hablando muy arriba de todos nosotros. Dijo Lorenzo Pepe, si Evita viviera, sería la jefa. O sea, no tenga duda. Pero no tenga duda. Pero porque para los que no somos peronistas, es difícil entenderlo a ustedes. Bueno, pero este es el tema, Cuando se pierde el debate interno, no, cuando se pierde este debate permanente con la realidad, ¿no? Ahí es donde el peronismo, y sobre todo cuando le meten una cuña en el medio, ¿no? Ahora, no, el peronismo es difícil, dicho por muchos, que se banque estar afuera del poder. Pero es un partido de poder. Pero debería ser un partido democrático que admitiera la alternancia. No, es un partido democrático. De hecho, hoy hay una alternancia y gobierna otro partido político, digamos. No le pueden echar la culpa al peronismo de los desaguisados del gobierno de la Alianza que llevaron al extremo que llevaron el país, ¿no? Pero hay algunos más de 4 que quieren el helicóptero, ¿no? No, bueno, pero está bien. Hay algunos que quieren que vuelvan los militares, digamos, en ese zoológico hay de todo, pero en la sociedad hay de todo, ¿no? No en las estructuras. Yo creo que el peronismo es un movimiento, es un partido democrático que por supuesto asume con firmeza temas que cree que hay que asumirlos de esa manera y también con la responsabilidad necesaria como para que este gobierno durante 2 años haya obtenido todas las leyes. Por ahí no como las quería, pero sí como en definitiva se pudieron resolver. Hoy se publica en algunos periódicos, ayer mismo también, que la reforma laboral no tocaría el tema de las indemnizaciones, pero se insiste. ¿Es un maquillaje o hay un intento de reforma laboral en serio? Yo no le sacaría la palabra reforma laboral, ¿no? Porque creo que tenemos que avanzar en las cuestiones formativas. Por supuesto que cuando uno tira un tema arriba de la mesa, siempre aparecen quienes dicen o quienes quieren sacar ventaja, y muchas veces algunos sectores empresarios tienen esas habilidades, pero en las cuestiones formativas hay que avanzar, ¿no? Digamos, nosotros estamos educados en una educación, en conocimiento general, y no tenemos profesiones determinadas que son las que necesita muchas veces los sectores productivos mayoritariamente, y algunos sectores de servicio como el que me toca a mí, que es el de la salud. Necesitamos una agencia de tecnología médica, ¿no? Digamos, hay prácticas que valen millones de pesos y no tienen ni siquiera respaldo científico, pero como los lobbies mediáticos y de alguna manera de publicidad y demás los imponen, desgraciadamente aparecen permanentemente. Le hago un punto y aparte enseguida vuelvo a esto que usted me dice, que es la necesidad de que reforma. Los empresarios, no es opinión personal, transmito lo que dicen algunos empresarios, no se puede seguir trabajando con convenios que son de los 50. Bueno, no tan atrás, deben ser de los 70 algunos. 70, 40 años para atrás. Los convenios fueron evolucionando todos. Hubo actividades que tuvieron desarrollo tecnológico y lo fueron adecuando.
otros, sobre todo algunas prácticas de servicio, el desarrollo tecnológico no golpea tanto, pero sí se fueron adaptando de acuerdo al conocimiento formativo, profesional de algunas de las actividades, se fueron incorporando nuevas prácticas y demás. Ahora, si discutir el eje de un convenio colectivo es flexibilizar, tenemos que llamar a las cosas por su nombre. La pretensión es flexibilizar el empleo y no debatir el núcleo de un convenio colectivo de trabajo, ¿no? Y cuando nosotros defendemos el convenio colectivo es porque es el único instrumento de equidad regional que existe en nuestro país. Digamos, lo único que genera equidad regional en nuestro país es el convenio colectivo de trabajo. ¿Le puedo decir una cosa? Porque, sí, claro. se lo explico en 2 minutos. Sí. La salud no es la misma en todos los rincones del país, la educación lo mismo, la cultura lo mismo, el deporte lo mismo. Digamos, un chico de La Quiaca, ¿cuántas veces tiene posibilidad de ver a Boca o a River o a Huracán? ¿No? Digamos, entonces, y culturalmente lo mismo. No tiene acceso a una obra de teatro, la salud no es la misma, la educación no es la misma. Lo único que genera equidad regional es el convenio colectivo que da igualdad de categoría, igualdad de condiciones de trabajo e igualdad salarial. Le voy a dar un ejemplo que es un ejemplo, ¿eh? No lo pongo como norma general y permítame lo doméstico del ejemplo. Tampoco incluye valoración personal, es un ejemplo. Almorzamos por acá cerca en un barcito común y corriente al mediodía. Yo veo gran cola. Me acerco y le digo al dueño, ¿qué está? Estamos necesitando 2 empleados. Llamamos cientos de personas, lo cual demuestra la necesidad en la que se está. De las 100, la mitad eran venezolanos o colombianos. Y el dueño toma a los venezolanos. Digo, ¿por qué los tomas a los venezolanos? Bueno, porque están más formados, son muy educados y se van sin hacer lío. Si tomas un argentino, gracias a los convenios tenés un juicio en puerta. ¿Qué le sugiere eso? Bueno, los derechos son para todos, salvo que lo tomen negro a los venezolanos, los derechos son para todos. Si hay un juicio, siempre hay una veta por donde se puede iniciar un juicio. Digamos, no hay una posibilidad de que se inicie un juicio si se cumple con las normas. Que a veces las normas dejan grises, y puede ser, pero, digamos, no nos olvidemos que los que migran a nuestro país, migran en condiciones de desesperación mucho peor que las que tenemos acá. Te digo, ¿hubo industria del juicio? No, lo que sí hubo es abusos y algunas veces que se han engordado terriblemente algunas demandas, creo que en forma indecorosa, muchas de ellas resueltas por la justicia propia, y otras veces no. Pero no es un tema, digamos, lo que no hay que evaluar es el derecho laboral desde ese punto de vista, ¿no? Porque si no nos quedaríamos sin derecho laboral, ¿no? ¿Cómo es su relación con Hugo Moyano hoy? Con Hugo Moyano no tengo mucha relación, sí tengo la relación de hablar de vez en cuando. Ha tenido un llamado no hace mucho, yo pasé por el fallecimiento de mi mamá y tuvo un llamado no solo afectuoso, sino bastante contenedor, lo cual lo hace que lo valore mucho, ¿no? ¿Es un perseguido político, Moyano? No cabe duda de que le han puesto la mira, y esto, si no, miremoslo cómo sucede, ¿no? A partir del mes de enero fue permanentemente noticias en los diarios, y me parece que injustamente, porque de hecho no está procesado en ninguna causa, ni lo han llamado indagatoria. Ahora ¿no? lo llamaron en Córdoba, ¿no? Bueno, si lo llaman indagatoria es el proceso judicial que tampoco debemos opinar sobre eso. Lo que sí me parece que es injusto
es que a un dirigente sindical, a un dirigente político o a cualquier ciudadano, ¿no?, se lo esté permanentemente hostigando, porque da la imposibilidad de vivir de esa manera. ¿Es un perseguido político? No sé si es un perseguido político. Yo lo que diría es que los temas judiciales los resuelvan la justicia como los tiene que resolver, y no que se denoste permanentemente, porque el problema no es que se denota a Moyano, se denota Moyano, secretario general del gremio de camioneros. Hay lugares comunes injustos, las generalizaciones son injustas en general. Los periodistas son tal cosa, los sindicales, pero la voy a usar para tratar de explicar la pregunta. Son todos ricos, no laburan hace años los sindicalistas. A ver, ¿a qué le llama todos ricos? Hay miles y miles de dirigentes sindicales, todos los días trabajamos muchísimas más horas de las que trabajaríamos en nuestra relación de dependencia, que salimos delegados de una fábrica, llegamos a tener un cargo en el gremio, algunos tienen la posibilidad de ser secretario general porque los compañeros lo deciden, pero no se trata de un tema de patrimonio. Digamos, el gran ejemplo que tuvieron con Balcedo, por ejemplo, Balcedo, El Caballo, Suárez. Bueno, pero tenían que ver con otras prácticas. No es un tema de la dirigencia sindical, ¿no? Digamos, este es el tema. Ahora, en ese sentido, los ejemplos son mínimos con respecto a un montón de compañeros y compañeras que dan todos los días su vocación solidaria, digamos. Nosotros tenemos desde compañeros que van a una marcha en solidaridad con otros compañeros, a un montón de compañeros que se ponen a hacer empanadas para una peña en el Centro Cultural del gremio. Es curioso, ¿no?, porque la política, que generalmente son siempre los mismos, digamos, porque la renovación política es bastante pobre, acusa a los dirigentes sindicales de que son siempre los mismos. O sea, es interesante. Pero digo, si trato de separar... Hay una diferencia, mire. La política tiene que definir y ser el equilibrio de una sociedad. Y eso hay que corregirlo, ¿no? Digamos, hay veces que la política va hacia los sectores de la economía concentrada, habrá que corregir un poquito con políticos en favor de los sectores más vulnerables, de los trabajadores. Ahora, a nosotros nos pasa lo mismo que le pasa al sector empresarial. Digamos, cuando una persona adquiere conocimientos para ser dirigente sindical, y se lo digo yo que no soy secretario general de mi gremio, soy el secretario adjunto de la federación, no es fácil, porque el primer delegado no nace muchas veces del compañero que queremos nosotros, porque en cuanto lo vimos, también lo vieron los empresarios, y es más fácil la carrera jerárquica en una empresa que la carrera sindical, que hay que darle tiempo, hay que poner esfuerzo y demás, y dejar la casa y demás. Así que no es fácil. Y una vez que uno formó, la experiencia también tiene un valor agregado. No sé si en la función. No sé si soy indiscreto. ¿Ustedes cobran por ser titulares integrantes del triunvirato? No, en la Secretaría no se cobra. ¿Cobran por ser el cargo que tienen? No sé, tienen el relevo sindical, no sé cómo se llama. El permiso gremial. Eso, el permiso. Pero no cobran por ser titulares de la CGT. No, en la CGT no se cobra. En la CGT no se cobra. En la CGT los gremios confederados aportamos. También ahí tenemos una debilidad que habitualmente aportan los que están en el consejo directivo y algún otro puchito más, con lo cual la CGT no tiene tampoco una estructura económica. A veces hay que ayudar desde los gremios, inclusive hasta para poner los matafuegos. No, le digo, los sanguchitos, recibimos el otro día la pastoral social, digamos. Eso lo pagan algunas de los gremios, las organizaciones nuestras. ¿Los para recibir la pastoral social? Sí, digamos, todo, digamos, ¿no? Cada uno se paga a sus empleados,
salvo los empleados históricos que tiene la CGT, que son muy poquitos, digamos. Si uno tiene compañeros que le atiende a la oficina, lo trae del gremio. Está claro. ¿El gobierno de Macri es un gobierno gorila? No sé si es un gobierno gorila. Hay muchos gorilas adentro. Nombres. No, nombres no. ¿Para qué vamos a hacer nombres? ¿Para qué vamos a hacer nombres? El imaginario popular ya lo interpreta. ¿Hay ministros gorilas? Y sí, hay ministros gorilas, sí. Sí, hay ministros que, digamos, gorilas desde el punto de vista que no aceptan un reclamo y no tienen la mirada social, ¿no? ¿Jorge Triaca es un ministro de buen diálogo con la CGT, con los trabajadores? Sí, CGT, Jorgito, le digo Jorgito porque hace muchísimo que lo conozco, hace mucho que lo conozco, digamos, lo conozco desde un momento donde él es menor que yo, pero de alguna manera compartíamos charlas y demás. Tiene muy buena relación con nosotros. Aparte es bueno porque interpreta este nexo de ida y vuelta que uno pretende tener con la gestión, ¿no? ¿Le hizo ruido el episodio famoso de su empleada doméstica, el nombramiento en el sindicato sin explicaciones de un conjunto de personas, incluida su empleada doméstica? Sí, creo que fue un error muy grande. Sí, creo que fue un error muy grande y también tiene que ver con su forma, creo, ¿no? Su forma de a veces no tener ese pensamiento rígido y decir, bueno, dale, anda, ¿no? Creo que lo traicionó eso, Concretamente, ese error, esa forma, ¿le debió haber valido el cargo? No. Yo sinceramente no lo hubiera querido, porque es verdad que él es parte de un gobierno y representa un gobierno, pero poder hablar con él, uno puede hablar muchísimas cosas y puede o no llegar a un acuerdo o puede discutir fuertemente como nos pasa o nos ha pasado, pero es preferible hablar con alguien que reconoce en los sindicatos no solo el rol que cumplen, sino como equilibrio de la sociedad, ¿no? ¿Se tiene que tomar una charla para hablar de los trabajadores con Jorge Triaca o con Marcos Peña? No, con Jorge Triaca. ¿Por qué no con Peña? Porque creo que Marcos Peña está mucho más estructurado en ese andarivel técnico que yo refiero y que no tiene tanta mirada política como la que uno pretende, ¿no? Digamos, uno siempre pretende eso, de que detrás de cada acción haya también un sentimiento, ¿no? ¿Qué pasó? Digo, no es su caso, porque no fue su caso, pero cuando comenzó este gobierno, por dar dos nombres, Luis Barrionuevo y Hugo Moyano, el Momo Venegas en su oportunidad, estaban cerca de este gobierno y creían que era un gobierno con mirada social. ¿Qué pasó? No, yo creo que no creo que hayan pensado eso. Lo que sí, venían muy distanciados del anterior gobierno. Creo que fue eso, no otra cosa, ¿no? Digamos, que no, le pasó a muchos, le pasó a muchos. ¿Muchos se comieron en la mague? Sí. Y si no, mire, hablando con el dirigente de la UFCW, que es el sindicato, uno de los sindicatos más importantes, creo que es el más importante de Estados Unidos, ¿cómo gana Trump? Uno le pregunta. Y dice, lo que pasa que todos los que lo votaron a Trump no son de derecha, pero toda la derecha lo votó a Trump. Y acá nos pasa lo mismo. Todos los votantes de Macri no son de derecha, no son del PRO, no son de Cambiemos, pero toda la derecha lo votó a Macri y no todos los peronistas votaron a Scioli. Este es el tema. Y ahí se explica. Y ahí cierra el porqué. Ahí cierra el porqué se perdieron las elecciones. Usted decía al comienzo que están dadas las condiciones para convocar un paro general, que eso el jueves se va a resumir.
Me parece a mí, en el marco de tensión que hay hoy social, ¿se puede convocar a un paro sin que desborde en algo que nadie quiere? Bueno, precisamente lo que no se convocaría es a eso, ¿no? A una movilización, ni un paro con ningún adjetivo en el medio, porque creemos firmemente que la conciencia sindical tiene que ser la retracción del trabajo. Digamos, si no logramos eso es porque los compañeros no tienen la suficiente fundamentación o estamos fracasando en las cuestiones de incorporarle conciencia sindical a nuestros compañeros, ¿no? Así que, digamos, yo no comparto, ninguno de los compañeros de la CGT comparte de que haya que bloquear las rutas para hacer un paro. Ese es el fracaso de la actividad sindical, ¿no? ¿El piquete fue? El piquete tuvo que ver con momentos donde sectores de la sociedad no tenían nada. No tenían trabajo, no tenían techo y no tenían comida. Y muchas veces eran desoídos y fueron momentos muy trágicos de nuestra Argentina, ¿no? Hoy, ¿le parece que están dadas las condiciones como para... Comparto con usted. Era el único modo de que se hicieran visibles. En 2000, 2001 era la desesperación más absoluta. ¿Hoy le parece que el piquete sigue siendo un instrumento de protesta social? No, yo creo que ya no hay piquetes. Lo que hay es movilizaciones que visibilizan y que se visibilizan a través de eso, ¿no? Pero que lo peor que nos puede pasar es naturalizar ese clima social con algo corriente, porque ahí seguiremos teniendo ese clima, ¿no? Y no encontraríamos la solución. ¿Y qué siente, Héctor, cuando ve los metrodelegados cortando o poniéndose sobre los vagones o sobre las vías del subte? Creo que ese es un fracaso de la conciencia sindical, porque la capacidad de paro tiene que ser no trabajar, no tiene que ser pararme adelante del tren. Y en eso creo que ahí no es el mejor camino, me parece. Ahí el gobierno le va a utilizar ese argumento y va a decir, si convocan un paro, garanticen el transporte para que la gente elija. Y si tienen quien lo maneje el transporte, seguramente. Lo que pasa es que ahí depende de un sector, que es la UTA en este caso, que obviamente es el que físicamente maneja una cantidad de... Porque son trabajadores y tienen los mismos problemas. Nadie realiza una medida por placer o por deporte. A los compañeros les descuentan el día, les descuentan el premio. Digamos, el esfuerzo por llegar a una medida de fuerza es muy importante. Por eso siempre interpelamos al poder para que tome los recaudos para que estas cosas no sucedan. ¿Qué siente cuando se canta Mauricio Macri? Me parece que empezó como un tema futbolero y después se mal utilizó por el lado político. Me parece que es un error. No, digamos, la investidura presidencial, nos guste o no, hay que respetarla, ¿no? ¿Y el Macri basura, vos sos la dictadura? No, eso no lo comparto directamente. No lo comparto. Podemos tener el error de decir yo voté o no voté, pero me puedo analizar yo en ese sentido. No es la dictadura, es un proceso democrático y por supuesto yo no puedo juzgar si estuvo bien o estuvo mal ese 51% que votó este gobierno, bajo ningún punto de vista. Lo votó el 51% y hay que respetar la voluntad de esos argentinos en ese determinado momento de la historia. En este momento emerge como figura muy fuerte, lo ha hecho durante todo este tiempo, María Eugenia Vidal. María Eugenia Vidal es... ¿Es qué? Lo que usted me quiera decir, ¿qué es? A ver, creo que es parte de este gobierno, no es inseparable, creo que es parte de este gobierno, y los gobernantes de la provincia de Buenos Aires tienen esa cosa, ¿no? Digamos, no opinan de nada y siempre andan bien, ¿no?
Pues a mí me gustaría que opinen sobre los problemas que existen en el conurbano, los problemas que tiene de fondo, ¿no? Los problemas que existen de educación, la deserción escolar, digamos, estos temas. Creo que el otro día, yo no la voy a juzgar por una frase, pero me parece que fue muy poco feliz que haya dicho que los hijos de los obreros, los pobres y demás, no pueden llegar a la universidad, porque si hay algo que el peronismo, y hoy ahora hablando de la pregunta inicial, siempre tiene como sentido es la movilidad social, ¿no? Y que las universidades del conurbano, el 80, en algunas, el 70 o el 90%, sean de primera generación de universitarios, eso les da un valor agregado muy, muy grande. Es casi el dijo el doctor de la vieja época, ¿no? O sea, el primero que va a llegar a... Exactamente, era lo... Digamos, yo no terminé Derecho, pero era el orgullo de mi vieja decir, mi hijo terminó el secundario y fue a la universidad, ¿no? Muchos somos hijos de la movilidad social ascendente. Un viejo peronista me decía, no es cualquier movilidad social. No, por supuesto. Es la movilidad social ascendente, no para abajo. ¿Lo vota Marcelo Tinelli como presidente? No. Yo creo que va a haber algún peronista al que le pondría mi voto. ¿No es peronista Tinelli? No lo sé, nunca lo escuché hablar de política. ¿A qué le suena esto? Que el run de los... A buscar alguna figura convocante. No sé quién lo puede estar promoviendo, que sí lo leo en los diarios, ¿no? Pero yo creo que el peronismo tiene que encontrar esa síntesis y personificarla, ¿no? ¿Se imagina una gran interna abierta dentro del PJ? Yo no aspiro a una gran interna. Hay algunos compañeros que he hablado, compañeras, me dicen, bueno, que entren todos a una interna y vayamos a una interna y ahí sacamos Yo digo, si no tenemos capacidad, primero hay que tener grandeza, es decir, bueno, yo no quiero hacer nada. Por ejemplo. Yo no quiero hacer nada, ¿no? Yo no quiero hacer nada y digo, pero sí quiero sentarme en el debate, ¿no? Y quiero proponer y quiero esto que se llama tarilos, ¿no? Ir generando esta conexión de afecto y síntesis política para poder encontrar. Me parece que acá hay 2 o 3 no más de posibilidades, ¿no? Si ponemos 20... Felipe. ¿Algún gobernador? Lo que pasa es que los gobernadores, sí, está Juan Mansur, está Uñac, bueno, también Urtubey que se postula. Lo que pasa es que Urtubey nunca se sabe si se postula por adentro, por afuera, digamos, no está claro, ¿no? Creo que Urtubey pertenece a uno de los extremos que yo hablaba al principio, pero está Agustín Rossi también, que es presidente del bloque en la Cámara. No sé lo que querrá ser Pichetto en un futuro, pero me parece que electoralmente el compañero no persigue ese rol. No aspira. Y no hay mucho más. No hay mucho más. Si tuviera que votar la ley de despenalización del aborto, ¿cómo votaría? ¿Qué pregunta? Yo no estoy de acuerdo con que se penalice a la mujer. Creo que el aborto es un tema por demás delicado. Tengo una experiencias muy cercanas que me han demostrado lo contrario al aborto. Y es un tema que, digamos, no lo puedo ver como una cuestión de derecho individual de una mujer. Sí lo puedo ver como en algunas cuestiones sanitarias, en políticas que tengan que ver con cuestiones reproductivas y demás. Hay una canción de Maná que dice, la chica que tiene 15 años que queda embarazada, dice, la ignorancia y el globito se quedaron en un cajón. Me parece que eso es parte de lo que tenemos que hacer. Y yo no, vuelvo a repetir, no estoy con que se penalice, pero me duele mucho el planteo de
el derecho a abortar. No quiero ser indiscreto. ¿A qué se refiere con una experiencia personal muy cercana? Una experiencia muy cercana. La voy a decir, la voy a contar. En un momento determinado de su vida, mi hija volvió a salir con el novio de la secundaria. Nunca lo he hablado con mi hija, pero lo voy a contar. Y nosotros, cuando surge, no era el novio, no era su novio, volvió a encontrarse con el novio de la secundaria, de toda la secundaria, y tuvo una definición que nos dijo a los padres: yo quiero tener mi hijo. Y lo tuvo. Fuerte. Y lo tuvo. Y después tuvo su marido, tiene 2 hijos más con su marido, y tiene 3 hijos hermosos y está esperando un 4. Pero espero que no se enoje después de esta confesión. Nada podría enojarla más que... Pero el valor viene de ahí, Siempre hago esta última pregunta y me queda muy poco tiempo. ¿Nos morimos y qué nos pasa en la vida? Creo que hay una etapa donde nosotros morimos físicamente, pero el alma seguramente sigue viva, ¿no? Supongamos que hay paraíso, porque veo que el Papa ahora dice que no hay más infierno, el purgatorio no existe. No, el Papa lo que dice es que el infierno es una cosa figurada. Claro. Pensemos que hay paraíso. ¿Convivirán peronistas y gorilas en el paraíso? Por supuesto. Si los gorilas no hicieron maldades, irán al paraíso. Gracias por haber venido. No, gracias a usted. Esto es Luis Novarecio Entrevista. Hasta mañana.